fijación del litigio quedan notificadas las partes en estrado. No existiendo entonces ninguna objeción por parte de las partes ni de sus apoderados, se procede entonces con la siguiente de las etapas del desarrollo de la audiencia. La quinta de las etapas es la del control de legalidad y verificación de integración del litisconsorcio necesario. En el presente caso no hay lugar a integrar litisconsorcio necesario, por lo tanto se contraerá observación en relación con la verificación del control de legalidad. Para ello se le concede entonces el uso de la palabra al apoderado de la parte demandante para que se pronuncie sobre el control de legalidad, si existe o no algún tipo de irregularidad con entidad suficiente, invalidado, parcial o totalmente lo actuado en el presente caso. No, señora juez, no existe ningún tipo de invalidad dentro del presente proceso. Se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte demandada. Bueno, doctora, hasta el momento el proceso ha seguido su curso ordinario sin ningún problema. La única salvedad es que se puede hacer es que si uno revisa, le solicito que revise detenidamente el título valor y va a ver que al momento de la presentación de la demanda el título ya se encontraba prescrito. Si usted llega a mirar los espacios de tiempo entre la creación y la fecha de vencimiento a la fecha de presentación de la demanda, entonces ahí habría que analizar esa situación. Gracias. Visto el pronunciamiento de ambas partes, revisado el expediente antes de llegar a la audiencia, aún en el curso de la misma, y observadas las actuaciones de cada una de las partes en la presente audiencia y el agotamiento de cada una de sus etapas, el despacho encuentra que no se advierte ningún tipo de irregularidad con entidad suficiente de invalidad, ni parcial ni totalmente lo actuado. De esta decisión en materia de control de legalidad quedan notificadas las partes en estrado. Con esto se entiende agotada la quinta de las etapas, que es la de control de legalidad y verificación de integración del litisconsorcio necesario y que ya les había anunciado. Por lo tanto, se procede a la siguiente etapa, que es la número 6, que es la etapa de pronunciamiento y práctica de prueba. Sería del caso llevar a cabo la práctica de algunas pruebas que quedaren por practicar, pero ya lo anotamos inicialmente en el presente caso, todas las pruebas se decretaron en el auto mediante el cual se fijó fecha para la presente audiencia y ya se ha llevado a cabo la práctica de la totalidad de las pruebas decretadas. Por lo tanto, se prescinde de esta y se procede a la última de las etapas del desarrollo de la audiencia, que es la etapa de alegatos, sentencias y condena en costas. Se procede entonces a escuchar a cada uno de los apoderados de las partes para que en un término máximo de 20 minutos rindan los alegatos de conclusión. Se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte demandante. Gracias, señora juez. Bueno, en este estado procesal me ratifico de todos los hechos y pretensiones de la demanda, ya literalmente manifestadas en su oportunidad procesal, con todas las pruebas allegadas al proceso, especialmente el título ejecutivo, que es una letra de cambio, suscrita por el demandado, señor Domingo Pollo Ripoll, el cual manifestó en su interrogatorio de parte de oficio que fue llenada, tiene su firma, su rúbrica, el monto del valor en letras y en número. Lo demás fue llenado por la parte demandante conforme unos requisitos verbales establecidos entre las partes. Sabido es que no se allegó prueba documental de ese requisito, digamos, ese ritual en los títulos valores. Hay una obligación clara, expresa, exigible, líquida, actual, que proviene del deudor, el cual no ha habido ningún pago parcial, no ha habido abono. Hay una deuda pues de 3 millones más intereses, los cuales se cobraron dentro del proceso a 2.5 conforme a los intereses tasados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Por este incumplimiento de la obligación se entabló la demanda. Actualmente se han seguido pues todos sus ritos procesales y estamos hoy en esta única audiencia de trámite y juzgamiento para decidir pues primero su veracidad y segundo pues perseguir la obligación, el cumplimiento de pago de la misma. Muchas gracias, señora juez. Se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte demandada. ¿Me puede prestar el expediente? Doctor. ¿Me puede prestar el expediente? Que quiero hacer una mención ahí especial. Gracias, doctora. Como inicialmente estamos aquí presentes ante un proceso ejecutivo
presentado por el señor Luis David Gutiérrez en contra de mi poder Dante. Con base a esto podemos ver una serie de situaciones las cuales fueron llamadas y unas situaciones particulares como tal, todas relacionadas en la contestación de la demanda que en su momento se presentó. Como quiera que sí, efectivamente existe un título valor con el número 411, donde mi cliente solamente diligenció su firma, la cual reconoció en su interrogatorio, y el número que coloca, podemos ver que las demás letras no le corresponden, tal como lo manifestó también el apoderado de la parte demandante. Acto seguido podemos ver que el mismo tiene dos tipos de letra diferentes y las fechas actualmente no podrían estar o estamos como tal dentro de la prescripción al momento de su presentación. Otro de los elementos que habría que tener en cuenta como tal sería los intereses, o sea, en sí me refiero a todas y cada una de las excepciones de mérito que fueron presentadas en su momento y las cuales espero sean reconocidas agregando como tal que el ilustre abogado de la parte demandante no hizo ninguna pronunciación sobre estas excepciones previas, por lo tanto no tuvo objeción alguna, así que podría mirarse como que estuviera de acuerdo en ellas, así que, y haciendo una salvedad también, que el togado manifiesta de que los intereses estaban en su momento como bajo las tasas de su época del año 2012, que eran bajo la ley, pero según los comunicados de prensa de la superintendencia, este interés estaba superior al permitido. Ya es de su competencia, señora juez, de que analice con detenimiento toda la evidencia que radica aquí en la carpeta y pueda emitir un concepto de fondo, el cual espero que sea favorable a mi cliente para la protección de sus derechos. Recordando que, como él lo manifestó, este es un negocio que venía de hace más de 12 años, una letra que viene de hace más de 4 años, desgraciadamente por su edad de pronto le falla la memoria y no recuerda la fecha específica, pero sí, partiendo de la base de las fechas plasmadas en el título valor 411, podemos ver que la obligación se encuentra prescrita y espero que en las excepciones usted las analice con detenimiento. Muchas gracias. Rendidos entonces los alegatos de conclusión por ambos apoderados de las partes en el presente caso, el despacho, haciendo uso de lo señalado o prescrito por el numeral quinto del artículo 373 del Código General del Proceso, abro comillas, señala: si fuera necesario, podrá decretarse un receso de hasta por 2 horas para el pronunciamiento de la sentencia. Declara entonces, a partir de este momento, siendo exactamente las 10:29 de la mañana, un receso de media hora, de 30 minutos, para proceder a dictar sentencia dentro del presente proceso. Por lo tanto, se les conmina a ustedes para que exactamente a las 11 en punto de la mañana ingresen nuevamente al recinto para declarar la respectiva sentencia. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días nuevamente. Se procede entonces a reiniciar la audiencia, habiendo decretado un receso de aproximadamente media hora para iniciarla exactamente a las 11 en punto de la mañana. Se da inicio a la misma para proceder a declarar la respectiva sentencia dentro del presente proceso ejecutivo. Recordando entonces que nos encontramos en una audiencia única en la que se ha llevado a cabo, bajo la reglamentación de los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso, el trámite de proceso ejecutivo singular iniciado en el año 2015 por Luis David Gutiérrez Robles como demandante contra Domingo Pollo Ripoll como demandado, con radicación 13001-4003-008-2015-00758. Audiencia que inició exactamente a las 9:45 de la mañana y en la que fue decretado un receso para proceder a dictar sentencia con fundamento en el numeral quinto del artículo 373 del Código General del Proceso. Iniciamos entonces luego de ese receso de media hora para proceder a dictar la condigna o respectiva sentencia.
encontrándonos en la etapa de alegatos de conclusión, sentencia y condena en costa. Procede entonces el Juzgado Octavo Civil Municipal de Cartagena, hoy 22 de julio del año 2016, a dictar la sentencia dentro del proceso ejecutivo singular con la radicación que he mencionado, abreviada 758 del año 2015, promovido contra Luis David Gutiérrez Robles contra Domingo Puello Ripoll. Se trata de una sentencia de única instancia por tratarse de un asunto de mínima cuantía. La cuantía del proceso es de 3 millones de pesos. La sentencia estará estructurada de la siguiente manera. Habrá una breve descripción del caso, que es la primera parte de la sentencia, una segunda parte de la sentencia, que son las consideraciones, y la tercera y última de las partes, la misma, que es la parte resolutiva. En la breve descripción del caso, el despacho se remitirá únicamente a hacer una descripción aproximada de lo que se ha planteado en la demanda y en la contestación de la demanda, luego de lo cual entrará entonces a hacer las consideraciones planteando un problema jurídico, la resolución al mismo y los argumentos normativos y fácticos en los que se funda la decisión o parte resolutiva que tendrá en cuenta. Iniciamos entonces con la breve descripción del caso y se señala entonces que el caso que ocupa la atención al despacho es la demanda ejecutiva singular promovida por Luis David Gutiérrez Robles contra Domingo Puello Ripoll con base en un título valor denominado letra de cambio, suscrito por el señor Domingo Puello Ripoll en cuantía de 3 millones de pesos aproximadamente, con fecha de creación el 11 de mayo del año 2012 y con fecha de vencimiento el 11 de julio del mismo año. Con base en este título valor se pide ese libre mandamiento de pago en contra del demandado por el valor del capital más los intereses generados por la obligación. El despacho libra mandamiento de pago por la suma de 3 millones de pesos y los intereses de mora que se hubieran generado desde el momento en que debió haber sido pagada la obligación y hasta cuando efectivamente se efectuó el pago, con fundamento en los siguientes hechos que plantea la demanda. Lo primero es que el señor Domingo Puello Ripoll aceptó a favor del señor Luis David Gutiérrez Robles una letra de cambio número 411 del año 2012 con fecha 11 de mayo, en cuantía de 3 millones de pesos y pagadera exactamente el 11 de julio del mismo año para extinguir la obligación. Se señala además en la demanda que se pactaron como intereses de mora la tasa del 2.5% mensual. Señala además que el referido documento constituye una obligación clara, expresa y exigible y por lo tanto constituye un título ejecutivo y con base en el cual presenta la referida demanda. Los fundamentos de derecho de la demanda lo son los artículos 75, 488, 491, 497 y 507 y demás concordantes del Código de Procedimiento Civil. Asimismo se cita como fundamentos de derecho los artículos 422, 423, 430, 431, 442 y 443 del Código o concordantes del nuevo Código General del Proceso. Con esos fundamentos de hecho y de derecho, el despacho libró el respectivo mandamiento de pago. La parte demandada se notificó de la demanda, contestando la demanda oportunamente, formulando como excepciones de méritos la de ineptitud de la demanda por falta de los requisitos legales, inexistencia del título ejecutivo, por falta de los requisitos legales, la excepción de prescripción de la obligación a la fecha del auto de mandamiento del pago, el cobro exagerado por interés previsto en la tasa de usura, la omisión de los requisitos que el título valor debe contener y la ley no suple expresamente, y el pago parcial de la obligación y la excepción genérica. Con base en estas excepciones, oportunamente se dio traslado de la misma a la parte demandada, no haciendo uso la parte demandada del derecho que tenía de escoger el respectivo traslado de las excepciones. Agotado entonces la descripción breve del caso, vamos a la capítulo de consideraciones de la sentencia. Las consideraciones empiezan con el planteamiento de un problema jurídico. El problema jurídico para el presente caso será determinar si efectivamente se encuentran acreditados los fundamentos de hechos en los que se soportan cada una de las excepciones formuladas por la parte demandada, habiendo lugar a declarar próspera alguna de ellas, o si por el contrario, no encontrándose acreditados estos fundamentos, hay lugar a desestimar las excepciones y ordenar seguida ante la ejecución en la forma indicada en el mandamiento de pago. Antes de plantear la tesis que sostendrá el despacho frente al problema jurídico que se acaba de plantear, se hará un pronunciamiento en relación con las decisiones parciales sobre el proceso. Estas incumben en lo que tiene que ver sobre las decisiones parciales sobre la validez del proceso y sobre la eficacia del proceso. En cuanto a las decisiones parciales sobre la validez del proceso, debe decir el despacho, como lo hemos indicado en la etapa de saneamiento, que no existe ninguna irregularidad que hasta el momento que tenga la entidad suficiente invalidar ni parcial ni totalmente lo actuado. Todas las actuaciones han seguido el trámite estricto y riguroso señalado
tanto en el Código de Procedimiento Civil en su oportunidad como en el Código General del Proceso, que es el que estamos aplicando en este momento. Y en relación con las decisiones parciales sobre la eficacia del proceso, baste señalar que concurren a plenitud en el presente caso todos los presupuestos procesales para proceder a dictar sentencia, como la capacidad para ser parte, la capacidad procesal, la competencia del juez y la demanda en legal forma. Por lo que entonces se seguirá adelante planteando la tesis que sostendrá el despacho frente al problema jurídico que se ha planteado y los argumentos normativos y de hechos en los que se fundará la decisión que tomará el despacho. Frente al problema jurídico planteado, el despacho sostendrá que en el presente caso no se encuentran acreditados los fundamentos de hechos en los que soportan las excepciones formuladas por la parte demandada y por lo tanto ordenará seguir adelante la ejecución en los términos en los que se libró el mandamiento de pago, modificando lo correspondiente al pago de intereses. Los fundamentos en los que se esgrime la tesis que sostiene el despacho son los siguientes. El primero argumento central, el titulado como acción ejecutiva, es lo que corresponde a hacer un análisis inicial de lo que presupone el artículo 422 del Código General del Proceso, que antes era 488 del Código de Procedimiento Civil, que señalaba que pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones claras, expresas y exigibles, ¿cierto? Que estén contenidas en un documento y que tengan la calidad de ser claras, expresas y exigibles, que provenga ese documento del deudor. En el presente caso, como base de la demanda o acompañado a la demanda como anexo a la misma, se presenta como título ejecutivo un título valor denominado letra de cambio, suscrito a puño y letra por el demandado Domingo Puello Ripoll, en cuantía aproximada de 3 millones de pesos y a favor del demandante Luis Gutiérrez Roble. El referido documento, tal como se ha presentado con la demanda, es suscrito el 11 de mayo del año 2016 y con fecha, del 2012 y con fecha de vencimiento 11 de julio de ese mismo año 2012. Dicho documento, tal como se muestra o se acompaña, tal como se aporta con la demanda, cumple con la totalidad de los requisitos del referido título, valor, letra de cambio. Y al ser suscrito por el demandado constituye plena prueba en su contra. Este documento reúne los requisitos del título valor denominado letra de cambio señalado en el Código de Comercio y por lo tanto contiene una obligación clara, expresa y exigible. El mismo Código de Comercio en el artículo 793 señala que los títulos valores se cobrarán o eventualmente darán lugar su cobro a través de un procedimiento ejecutivo, que es el que hemos seguido en el presente caso. Esas son las consideraciones iniciales antes de entrar a estudiar las excepciones de mérito formuladas por la parte demandada. Pronunciamiento expreso sobre cada una de las excepciones de mérito deberá hacer el despacho para poder soportar la decisión o la parte resolutiva de la sentencia. Iniciamos entonces con cada una de dichas excepciones. La primera de las excepciones que se plantea, que era la ineptitud de la demanda por parte de los requisitos legales, fue retirada de manera expresa por el apoderado de la parte demandada en la etapa de fijación del litigio de hechos, pretensiones y excepciones. Por lo tanto, se procede al planteamiento sobre la segunda de las excepciones, segunda y tercera de las excepciones, que es la inexistencia del título ejecutivo por falta de los requisitos legales y excepción de omisión de los requisitos que el título valor debe contener y la ley no suple expresamente. Bajo esta nominación, el apoderado de la parte demandada señala que la letra de cambio número 411, objeto de la garantía del crédito que se demanda, no establece a orden de qué persona se va a pagar. Pues la letra de cambio, según se afirma en la contestación de la demanda y lo ratifican al momento en que se le concede la palabra para fijar los hechos y excepciones, fue suscrita en blanco por su demandado. Señala adicionalmente que no se otorgaron instrucciones para el diligenciamiento de la referida letra de cambio y que, siendo ello así, la forma en la que se diligenció cambió las condiciones del negocio jurídico que le había dado origen a la referida letra de cambio. Con base en estos argumentos, el despacho entonces procederá a hacer el inicio de la referida excepción, teniendo en cuenta las pruebas obrantes dentro del proceso. ¿Cuáles son esas pruebas? Específicamente, la letra de cambio aportada como título valor o título base de la ejecución y los dos interrogatorios de parte que se plantearon en la presente audiencia. No existe ningún otro tipo de soporte o fundamento probatorio en lo atinente a esta
excepción que se formuló. Recordemos inicialmente que la excepción cuestiona las condiciones en las que se diligenció el título valor y señala que el título valor fue firmado en blanco. Sobre la firma o suscripción del título valor en blanco, no le asiste duda al despacho en cuanto habían unos espacios de título valor que no estaban suscritos al momento de hacer entrega al mismo por parte del deudor a el acreedor. El deudor, en interrogatorio de parte que practica específicamente el despacho de oficio, de manera oficiosa, reconoció haber suscrito la referida letra de cambio, diligenciando únicamente un espacio, que es el que corresponde al valor o cuantía de la obligación. Reconoce específicamente en el interrogatorio que suscribió la letra de cambio por un valor de 3 millones de pesos y que el valor de 3 millones de pesos está diligenciado por su puño y letra. Señala además o reconoce deber la referida obligación, pero desconoce las condiciones, las demás condiciones o espacios en los que se diligenció la letra de cambio y afirma que no fue diligenciado por él. Entonces, no asiste duda al despacho en cuanto a que fue parcialmente diligenciada en blanco la referida letra de cambio, en cuanto no tenía los demás espacios diligenciados al momento de su suscripción, en relación con el beneficiario, en relación con la fecha de creación y en relación con la fecha de vencimiento. Sin embargo, para atender al contenido de la excepción, nos referiremos como fundamento normativo al artículo 620 del Código de Comercio, esos siguientes que hablan de los requisitos del título valor. Iniciando con que el artículo 620 del Código de Comercio establece que los títulos valores tienen validez implícita y solo producen los efectos contenidos o previstos en él, cuando contengan las menciones o llenen los requisitos que señale el Código de Comercio, ¿cierto? Seguidamente haremos uso del artículo 621 del mismo Código, que establece que los títulos valores deberán llenar los siguientes requisitos. Uno, la mención del derecho que el título incorpora que no está en discusión. El demandador reconoce que el derecho que el título incorpora son 3 millones de pesos, los diligenció en su puño y letra. Y dos, la firma de quien lo crea, que tampoco está en discusión, el mismo demandante admite haber firmado dicho documento como garantía de pago de una obligación que había contraído con el demandante, de específicamente 3 millones de pesos. El mismo artículo 621 del Código de Comercio establece que si no se menciona la fecha y el lugar de creación de títulos, se tendrán como tales la fecha y lugar de su entrega. En el presente caso, ninguna de las partes precisa con claridad cuál fue la fecha de creación del título valor. Ni el demandante ni el demandado en el interrogatorio que hace el despacho recuerdan exactamente cuál fue la fecha de creación. Solo señalan que fue aproximadamente 3 o 4 años para uno u otro. De hecho, el demandado afirma expresamente que suscribió y entregó el título valor como garantía de pago de los 3 millones de pesos hace más de 3 años. En algunos casos dice hace 3 años y medio en el interrogatorio que se le hizo. Por lo que afirma el título valor debe estar prescrito, es lo que manifestó en el interrogatorio. En relación con los demás requisitos del título valor denominado letra de cambio, hay que remitirse a lo dispuesto por el artículo 671 del Código de Comercio, que señala que además de los requisitos expuestos que ya hemos mencionado, que sí se cumplen para el presente caso en el 621 del mismo Código, la letra de cambio deberá contener la orden incondicional de pagar una suma de dinero determinada, que sí la tiene. El nombre del girado, que es lo que manifiesta no se tenía al momento de la suscripción del título, pero que teniendo en cuenta las condiciones en las que se suscribió el negocio jurídico, para el despacho no asiste discusión en que la letra de cambio, como lo aceptó expresamente el demandado, fue suscrita a favor o como garantía de pago del demandante. Por lo tanto, no está en discusión cuál es el nombre del girado, en este caso que es el demandado, y a favor de quien se otorgó, en este caso que es el demandante. La forma de vencimiento y la indicación de ser pagadera a la orden o al portador, en relación con la indicación de ser pagadera a la orden o al portador, es claro que la contiene el documento porque viene impresa en la misma minuta o minerva que utilizaron. Lo que entraría en discusión es la forma del vencimiento del respectivo título valor.
En cuanto a la forma de vencimiento del título, aquí sí hace uso del despacho de las afirmaciones o los soportes de la excepción formulada por la parte demandada y la respuesta que dieron ambas partes en el interrogatorio. La parte demandada dice que no se otorgaron instrucciones para el diligenciamiento de la letra de cambio y que al no haberse otorgado instrucciones se tergiversaron las condiciones del negocio jurídico que le dio origen a la letra de cambio. Cuando se hace el interrogatorio de parte, la parte demandante afirma que efectivamente no recibió instrucciones. Sin embargo, el despacho atenderá a lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia T673 del 2010. En cuanto señala la Corte Constitucional, en un caso similar al presente, en donde se hace referencia a un título de valor que fue suscrito en blanco, que en un proceso ejecutivo en el que se acreditó que el tenor de buena fe del pagaré fue quien lo diligenció sin saber las instrucciones que las partes acordaron al momento de suscribirlo, dice, la carta de instrucciones puede constar en un documento escrito de manera verbal al no existir norma que exija algún tipo de formalidad. Señala además, abro comillas, en conclusión, los títulos ejecutivos que se suscriban en blanco pueden llenarse sus espacios conforme a la carta de instrucciones. No obstante, cuando el suscriptor del título alegue que no se llenó de acuerdo a las instrucciones convenidas, recae en él la obligación de demostrar que el tenedor complementó los espacios en blanco de manera arbitraria y distinta a las condiciones que se pactaron. Es lo que dice la Corte Constitucional textualmente. ¿Qué se deriva a partir de lo expuesto por la Corte Constitucional? Que las instrucciones se pueden otorgar bien de manera escrita o bien de manera verbal. Que en todo caso el diligenciamiento del título debe ser acorde con las instrucciones otorgadas que deriven del negocio jurídico. El presente caso, si bien es cierto al interrogarse que si hubo instrucciones o no, ambas partes dicen de manera expresa que no hubo instrucciones porque no hubo otorgamiento formal de la misma. Para el despacho es claro que sí existieron instrucciones porque ambas partes hablaron sobre las condiciones del negocio jurídico que le dio origen al título valor. Ambos dicen que la suma por la cual se suscribió el título valor como garantía de pago fue de 3 millones de pesos. ¿De dónde provino la obligación de los 3 millones de pesos? Ambas partes señalan que el título valor se suscribió aproximadamente hace 3 o en algunos casos 4 años. Esas son las condiciones del negocio jurídico que le dio origen. Serían eventualmente con base en las cuales debía haberse diligenciado el referido título valor. En materia de instrucciones en cuanto a la suscripción o el pago de la obligación, se pregunta o se interroga específicamente en el interrogatorio de parte a la parte demandada y se le dice a la parte demandada, bueno, que informara por favor al despacho la fecha en la que se había comprometido a pagar la referida obligación en términos aproximados. Entiendo no fue textualmente esa la pregunta, pero básicamente fue lo que se le interrogó y la parte demandada en su momento señaló que él se había comprometido a pagar la suma de dinero 3 o 4 meses, que no lo tiene claro o preciso, porque no lo recuerda con precisión o posteriormente. Luego, al volverse a interrogar sobre el punto de la fecha exacta en la que debía efectuar el pago, señala como respuesta al despacho que de 2 a 3 meses posteriores se comprometió al pago de la obligación. Luego, sí reconoce el demandado deber una obligación, sí reconoce el demandado haber suscrito la referida de pago, la referida letra de cambio como garantía del pago de la obligación de 3 millones de pesos hace aproximadamente 4 años, 3 años, porque no lo recuerda con precisión. Sí reconoce tener la obligación de pagar la referida suma y haberse comprometido a pagarla en aproximadamente 2 o 3 meses, porque tampoco recuerda la fecha exacta en la que debía haberlo pagado. Y esos son aspectos que indican al despacho que sí hubo un negocio jurídico plasmado en la letra de cambio aportada como título base de la ejecución, que indica que la misma se suscribió el 11 de mayo y que debió haber sido pagada 2 meses después, que fue el 11 de julio del año 2012. Incumbía al demandado acreditar, en el presente caso, si estaba alegando que se incumplieron las condiciones del negocio jurídico o eventualmente que no existían instrucción, que efectivamente la letra de cambio se llenó de manera arbitraria y por las afirmaciones que él mismo hace al contestar el interrogatorio que le hace el despacho, entendemos
de la verificación de la referida letra de cambio